Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Dr. Inc. Remeras. 100% algodón peinado. Los mejores diseños. El mejor algodón. Dr. Inc. Remeras. Diseños exclusivos. Envíos a todo el país. Dr. Inc. Remeras. Seguinos en Instagram. Dr. Inc. Remeras. Compra online en www.doctorinc.com.ar. Dr. Inc. Qué lindo recibirlos en este lunes, en este horario, hoy temporal, solamente hoy, después volvemos a las 7 de la tarde, en Cuando mis hijos tengan mi edad. Profe de Pablo, ¿cómo estás? Menos mal que hiciste la aclaración, porque te digo, la bolsa de Singapur estaban todos temblando, y con momento que Claudio va a explicar, digamos. Sí, yo vi que hoy estaban todos apurados para operar, pero no, para no perderse. No, además hagamos otra aclaración, porque habrás visto hoy colas de varias cuadras de largo, no delante de los bancos para comprar dólares, sino delante de las librerías para comprar esto. A ver. Lo quería decir, yo lo quería decir. Cuando quieras te hablo. Dale, empecemos, antes de presentar al resto del equipo. El año pasado con Ezequiel Burgo hicimos un libro que se llamaba La cocina de la política económica y nos fue muy bien. Entonces Sudamericanos y dije, muchachos, hagan algo. A comienzo de este año nos tomamos un café y dije, ¿qué hacemos? Y Milei. Entonces, entre febrero y comienzo de imprimir la quincena de marzo, hicimos lo siguiente. Agarramos 7 personas que encararon el fenómeno Milei desde distintos ángulos. La economía política, la escuela austríaca, el empresariado, el resto del mundo. Y junto con eso, hicimos 4 conversaciones de 2 horas cada una con el protagonista, que es Javier Milei. Este es el libro. ¿En quién estoy pensando? Bueno, destaco además que además de gran coautor, la labor de edición que hizo Ezequiel, impecable. Bien. ¿Vos viste que hay tipos que dicen, si lo dijo Milei está bien? Si lo dijo Milei está mal. Para esa persona le vamos a dar materia prima, pero para ratificar la fantasía. Pero hay otro conjunto de argentinos que dice, me gustaría saber más. Dame materia prima para que yo haga una elaboración de juego. A eso va digamos así. O sea, no juzga, me vas a abrir la cabeza, perdón, totalmente, que no lo leí yo. ¿Por qué Javier hace esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué le pasó con los chicos? ¿Qué arquero? ¿Qué el judaísmo? ¿Qué se lo que? Junto con eso, vos tenés Mariano Tomasi, que agarra desde la economía política de Adrián Rabier, desde la escuela austríaca, etcétera, para entender esto que, como digo, es un fenómeno. No piensen que va a tener una idea sobre qué va a pasar con el dólar mañana, etcétera, porque yo insisto, esto fue grabado en febrero y primera quincena de marzo. Y uno dice, ¿para qué sirve? Pues sirve para levantar la puntería, sirve para estos elementos generales. El gran título de otro libro tuyo, Levantar la puntería. Levantar la puntería. Ahí bueno, ya está en la librería y esperemos que ahora... Yo no digo que la gente lo lea. Libro número 57. 57. Ezequiel un poco menos porque es más joven que yo. Yo digo a la gente, no lo lea, cómprelo nomás. Y 2 veces, por si lo tiene que dejar uno. Por ejemplo. Déjame insistir con el libro un segundo. Dale. A vos te gusta, y yo supongo que habrás hecho eso, suposición, entender el proceso decisorio. Así es. ¿Por qué? Expectativa que tenías antes de los reportajes, antes de escribir el libro, con el libro terminado. ¿Cumplió lo que vos esperabas? ¿Te sorprendió algo? Bueno, ¿encontraste un fenómeno distinto? No, lo conoce. Yo lo conozco desde hace por lo menos un cuarto de siglo, somos muy amigos, etcétera. Pero, ¿qué destaco? No dejó de contestar ninguna pregunta. Así que, si hay preguntas que usted no encuentra acá, es porque ni a Ezequiel ni a mí se nos ocurrió. Segundo, el tema ratifica el tema de la transparencia. Voy a contar el tema de la relación con el judaísmo porque me parece realmente fantástico. Cuando le preguntaron, le digo, pero Javier, vos sos católico. Sí. ¿Cuál es el tema con el judaísmo? Bueno, dice, hay 4 escalones, de los cuales voy a sintetizar el tercero. El tercero es así. Ya estaba graduado, se gana la vida como profesor y además dictaba clases particulares. Entonces tenía un alumno joven. Y él le enseñaba, no sé, economía financiera, cosas por el estilo. Y el pibe,
paisano, le hacía preguntas que a él no se le habían ocurrido. Entonces dice Javier acá, dice, ¿cómo puede ser que al alumno se le ocurran preguntas que no se le ocurren al profesor? Y se lo plantea al muchacho. Bueno, mire, yo soy judío, nosotros leemos la Torá, entonces usted en la Torá usted tiene un hecho y varias interpretaciones. Y dice, ¡pum! Y con el fervor que hace todo, cuando practicaba para ser arquero 6 horas por día, se zambulló y es un experto, como me dijo una vez en una cena, Santiago Kovadlov, estuvo genial, porque salió todo el tema y Santiago dijo, perdón, pues ¿cuál es el problema de leer la Torá? Y agregó, ojalá muchos judíos leyeran la Torá como mi ley. Bueno, entonces yo lo que digo es, conociéndolo, no hay sorpresa, hay muchos detalles, digamos así, pero hay una cosa plausible, no hay cosas raras, sino que te está mostrando lo que a mí me parece, en función de cómo lo conozco, que es una transparencia, en función de lo que fue la juventud, su trabajo, su estudio, su trabajo profesional, su incursión en la política y, en aquel momento, los primeros 14 meses, digamos así, de experiencia presidencial. ¿Satisfecho entonces? No, me encantó. Te digo, además, lo habíamos mandado, que yo cuando la semana pasada tuve oportunidad me quedé un ratito, lo estuve ojeando, me encantó cómo quedó. Así que, bueno, espero que la gente disfrute. ¿Él lo leyó o todavía no sabes? No. Un momento. Yo le di un ejemplar. Desde que le di el ejemplar, lo leyó, no sé, pero él no revisó. Lo malo es que no lo compró. Se lo di. pero el punto es ni pidió editarlo y probablemente no se lo... no se lo diste antes, che, algo te molestó, no. Mucho gusto, chao. Pero te digo más, terminamos las reuniones 2 horas después, porque yo estaba cansado, él se hubiera quedado charlando todas las noches. Bueno, Bien. ahora te hago laburar, profe, Fede. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos ¿Cómo trajiste? andan? Bueno, hoy voy a dividir el programa un poquito empezaron a reportar las compañías tecnológicas, entonces vamos a repasar un poquito. Voy a hacer una conexión con la inteligencia artificial de nuevo y mostrar en un gráfico cómo viene aumentando de forma considerable las inversiones en inteligencia artificial y las compañías que lo utilizan se reflejan en el precio de la acción. Y después le vamos a abrir el capot al término fintech, porque creo que se utiliza de forma muy casual, pero me gustaría hacer un poco un doble clic para que la audiencia entienda que hay diferentes tipos de fintech y diferentes tipos de rentabilidades. ¿Cómo sabe un accionista si una empresa utiliza mucha o poca inteligencia artificial? ¿Cómo sabe un accionista? No debería saberlo, esa es la indicación de que lo está usando. ¿Cómo? Porque vos decís, ahora aparecen los resultados... Sí. Y se nota que empresas utilizan más o menos inteligencia artificial. Sí. Y por ejemplo Meta, o Google, ¿no? Que son compañías que desarrollan todo tipo de programas y por ejemplo, el mail. No sé si vos usás el Google Mail, pero cuando vos empezás a escribir, ya te empieza a terminar la frase, ¿no? Entonces te hace más eficiente y lo usas más. Yo cada vez que aparece esa cosa tiemblo. Yo tengo la impresión que hay un monstruo ahí al costado. Pero es increíble, o por ejemplo, no sé, a mí me da la impresión de que compañías como Mercado Libre lo usan inclusive en tu geolocalización. ¿Por qué? Porque cada vez que le voy a pagar a mi profesor de boxeo, me aparece el nombre de mi profesor para mandarle. Entonces no sé si ya saben de la inteligencia que estoy en la localización donde estoy y básicamente cuando voy a pagar me saca ya su número de cuenta. Es increíble. Vos date cuenta que estás en tu máquina, en paños menores, a las 3 de la mañana contestando y tenés la sensación que alguien te está sacando una foto, te está mirando por lo menos. Sí, puede ser. Es dramático. Yo creo que el profesor de box los caga a palos, por eso. Les tienen miedo, por eso. Sí, depositale a él primero. Depositale a Pedro. Pero yo quería pagar las expensas, no, depositale a él primero. Es notable, no sé, tendría que preguntar a la gente de Meli, ¿no? Pero es notable, es como la 4ª o 5ª vez que estoy por mandarle la transferencia y me aparece el nombre del profe. Es una cosa de locos. Te voy a pedir un favor justo hoy. Te voy a necesitar un montón. Okay. Vamos a hacerle una nota en breve cuando lo podamos enganchar. No sé en qué país está Muki Tenenbaum. Él es mi profesor en inteligencia artificial. Intento aprender algo. Y hizo un trabajo que quiero que vos lo testés o vos le repreguntes finalmente, esto que no se entere él, que vas a ser vos también entrevistador, sobre cómo cambiaría en Argentina los ingresos de Argentina
el día que esto se use. Un trabajo que me lo mandó y me pareció muy interesante. Él ya lo hizo el trabajo. Ya lo hizo el trabajo, Ok. vos lo testeás, pero yo no tengo para rascar. Mi conocimiento no alcanza para Ok. hacer, como dice él, una buena repregunta. Porque en el fondo, nada, de eso se trata esto, hacerle buenas preguntas, por lo que aprendí. Obvio. Y de hecho a la inteligencia artificial, entre mejor le hagas la pregunta, mejor te responde. Entonces, a medida que le des más detalle, más preciso va a ser. Las preguntas y las repreguntas no derivan del conocimiento, sino de la curiosidad. Exactamente. La clave es la curiosidad. Es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ayer hablábamos, Demián, bienvenido. Salud la barra, Salud. salud, ¿cómo les va? Ahí Me te veo traje un lapicito porque hoy también voy a dibujar en vivo. Igual me traje un modelo a medio hacer como hacía Choli Berreteaga en el programa del canal que fundaron los parientes de nuestro compañero. Pero no, estoy dibujando ahora en vivo mientras, así que para un Te mostrar... dejamos dibujar. No, podemos charlar lo que quieran. Y al final tiene un homenaje a la vieja revista Mad, no sé si se acuerdan. Sí, que tenía yo la compraba. Una página Sí, que sí, se sí. doblaba y tenía otro significado. Bueno, voy a intentar hacer algo así. Pará, la gente no vio, está en blanco eso, Está mostrá. blanco, lo muestro. Mostrá, ¿eh? Te hago una... bueno, antes, solo te presentaba para que escuches esto. Ayer se lo escuché al profe y quería que sea parte del tema también, que es, vos decías ayer, tener muchos años haciendo algo no significa tener experiencia. Y me gustaba como título, porque en el fondo que vos estés 50 años haciendo esto, pero hiciste 10 porque te contrataron solo 10 veces, pues tenés 50 años de historia, pero no de experiencia. Quizás Claro. tenés 2 años, pero te contrataron 70 veces, dibujaste el doble, ¿no? Algo así. Es que uno lo que tiene que hacer es, uno diría, capitalizar lo que le está ocurriendo. Y desde las experiencias personales, vas para atrás. Empiezas a entender a tus viejos, ¿viste? Viste que dice que la idea que uno tiene de sus padres, cuando vos sos muy chico, tus padres son unos genios. Cuando vos tenés 30 o 40 años, tus padres son unos boludos. Y después cuando tenés 80 años te das cuenta que eran unos genios, ¿no? Entonces, Yo estoy entrando en la etapa que son unos genios. claro, Ya estoy entrando en esa etapa. Sí, Sí, sí. el video que dice, Ahora sí. Yo, una de mis viejos, el primer auto que me compré, un Peugeot, en el año 69, como lo pagaba en cuotas, me obligaron a tener un seguro contra todo riesgo. Claro. Entonces un día estaba charlando con mi papá, y digo, mira viejo, no tengo ningún problema si choco, porque tengo un seguro contra todo riesgo. Mi viejo, con la primaria, me dijo, mejor no chocar. No uses el seguro. Mejor no chocar, ¿viste? No dijo los contratos son imperfectos, mejor no chocar. ¡Ping! Y hacemos ping y aparece Muki Tenemo, aunque se los prometí. Muki, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? ¿Cómo ¿Dónde están estás? ustedes? Estoy Para en que nos Francia, ponemos sobre auriculares. sobre la costa del Mediterráneo. Ah, ¿Te jode que estemos acá con frío? No, ¿podés con esa ¿Me culpa? jode a mí? No, la verdad No. que no. No. La costa del Debo confesar Mediterráneo. que no. las costas del Mediterráneo, ¿es el sur de Europa o el norte de África? No, estoy en Francia, en la costa del Mediterráneo, Te a das cuenta. 60 kilómetros de Montpellier. Muy lindo. Muki, vamos al tema del día. Hiciste un trabajo que te lo quiero dejar contar para yo no arruinarla. Primero no la vas a arruinar, pero bueno, no creo que la arruines. Vamos a ver. Es así. ¿Qué pasaría si mañana mismo, la Argentina multiplicara por 2 su ingreso per cápita y redujera su gasto familiar en un 30%, sin imprimir un peso, sin pedir préstamos y sin tocar la tasa de interés? Esto no es una fantasía. Que esto es lo que permitiría aplicar de forma sistemática la inteligencia artificial en la estructura económica y estatal del país. Lo que yo quiero, lo que digo hoy no es una hipótesis técnica, sino un cálculo simple. Si la IA aumenta la productividad nacional en 30%, como estiman los grandes bancos y las consultoras del mundo, y si el Estado automatiza el 70% de sus procesos, estamos hablando más de 360.000 millones de dólares netos generados al año. Y esto se traduce en 658 dólares por mes por cada argentino. Y lo más interesante es que si se baja además el gasto mensual de cada familia,
este ingreso extra genera un margen vital de casi $1.500 por hogar cada mes. ¿Qué haría la economía argentina si cada familia tuviera esa diferencia limpia entre lo que gana y lo que gasta? ¿Cómo se reorganizará el trabajo, la propiedad, el tiempo libre, la inversión, la salud, la migración? Esto es el CIA, Sistema de Inteligencia Argentina, un modelo simple, medible, ejecutable y sobre todo inevitable. Vamos al punto. Si el Estado, gracias, y está clarísimo, ¿está claro? Sí. Vamos a... Yo hago de malo y después lo tengo a Fede que te va a hacer de bueno. ¿Qué dijo inevitable? Inevitable. Elaborá, querido, ¿qué quiere decir inevitable? Inevitable quiere decir que esto va a pasar, querramos o no querramos, porque va a pasar en todo el mundo, porque la gente se va a quedar sin trabajo, porque la inteligencia artificial los va a reemplazar y algo vamos a tener que hacer con ellos. Y alguien va a tener que mantenerlos. Pero el resultado de haber hecho esto justamente es el que te da el dinero para poder hacerlo. ¿Se va a quedar sin trabajo o va a cambiar de trabajo? Porque yo me puedo dedicar al... Yo sé que entiendo... Ahí está. No, eso es lo que te cuentan las compañías. No, vas a trabajar junto con eso. No, por supuesto que se va. El reemplazo es inevitable y ya está ocurriendo. No hay salida de esa, Sucho. Vamos hacia allá. La pregunta es si arrastrados gritando y protestando o si... como dicen los americanos, if you cannot beat them, join them. Si no le podés ganar, unite a ellos. Pero, por ejemplo, ¿estás imaginando una jornada laboral de 4 horas diarias? Por ejemplo, parecía algo. No, de 0 horas diarias. No hay más trabajo. El trabajo se terminó. El tema, todo trabajo, ¿te acordás cuando yo estuve en él? Tuvieron la amabilidad de tenerme en vuestro programa y yo les dije, todo trabajo que se hace sentado desapareció. Y con los robots... el trabajo que no se hace sentado también desapareció. Si querés podemos ir caso por caso, temas por temas, pero ahí está delante nuestro y es inevitable, va a pasar y no... Es como el eclipse, es como tratar de discutir si quiero un eclipse o no quiero eclipses. Pero supongo que voy a tener más tiempo libre, vamos a suponer que tengo ahorros o que encuentro un método de ingreso, o me dirás vos ahora, voy a querer viajar, voy a querer hacer un montón de cosas donde también voy a demandar otro tipo de trabajo. Porque me va a gustar charlar, me va a gustar que me lleve, me va a gustar... Imagínate que vos querés viajar, los cruceros van a estar automatizados. Digamos que querés tomar un crucero. Va a estar todo automatizado. El crucero prácticamente, mientras no les exijan, no va a tener personas. Pero no va a haber gente que... puede manejarse solo, perdón. Alguien que me va a querer divertir, alguien que vaya a bailar, alguien que vaya a cantar, alguien que vaya... Nadie le prohíbe a nadie trabajar. Pero mientras que casi todos los trabajos, o prácticamente todos los trabajos, van a ser reemplazados, el que quiera trabajar va a trabajar, pero va a tener que competir contra una inteligencia artificial que trabaja 24/7, no tiene vacaciones, no le interesa nada, no quiere a nadie, no odia a nadie, no se pelea con la esposa, nada. Es perfecto. Te doy un ejemplo que nos daban con el profe. ¿Por qué, no sé, hay videos grabados de recitales y la gente va a ver el recital en vivo? Va a haber emociones que vas a querer sentir, que vas a querer ver el cantante, porque si no, nadie iría a un recital hoy porque se tiene mucho mejor sonido. Ese era el ejemplo que me ponían y yo soy de los que prefiero el recital o ver un partido de fútbol. Tu programa se llama Cuando mis hijos tengan mi edad. Cuando tus hijos tengan tu edad, ni se lo van a preguntar. Vuelvo a repetir, no se prohíbe que alguien vaya a cantar, pero ¿qué sentido tiene ir a pagar por un recital? Si vos tenés ganas, lo pagás, y si el cantante quiere cantar, lo canta. Pero es menor el tema y no tengo una respuesta, qué vas a querer vos y qué va a hacer el otro. Lo que te quiero decir es que, y por eso estoy hablando de un sistema general, ¿sí? Estamos hablando de un país que la transformación va a llevar a que prácticamente nadie trabaje, a menos el que quiera trabajar o el que pueda trabajar, que es distinto. La gente va a tener que vivir de algo, vos le vas a dar la plata, y después la gente va a querer tomar un crucero o ir a un recital, La pregunta es que en los fringes, en los bordes, ¿qué va a pasar? Por lo menos en lo que yo traigo hoy a la mesa no es relevante. Desde mediados del siglo XX, particularmente originario en Inglaterra, apareció la idea esta del ingreso mínimo universal. ¿Qué dice? La productividad del sistema sin ningún esfuerzo genera tanto. Entonces le damos a cada uno tal, y si vos querés vivir mejor, tenés que laburar. Ahora,
acá hay un problema, si vos querés, sigamos el razonamiento, ¿no? Un problema, si vos querés, de sistema y sobre todo político, por el cual, en ese mundo donde los drones y las máquinas hacen la cosa, para vos tanto, para vos tanto, para vos tanto, para vos tanto. Con lo cual es imaginable que la lucha por el poder va a ser mucho mayor que ahora. No sé qué va a pasar políticamente. Lo que te puedo decir es que en 3 años vos podés implementar esto. 3 años. Se puede implementar, por supuesto, siempre los tiempos argentinos pueden ser un poco más largos por el peso de los procesos. Pero hay un plan para hacerlo en 3 años, y en 3 años, y no te cuesta nada, porque todo otro sistema exige sacarle a alguien que tiene para darle a alguien que no tiene. Acá no hay que sacarle nada a nadie. Acá todo lo que tenés que hacer es repartir la torta que a todos nos sobra, en forma que todo el mundo pueda no trabajar. Y después si vos tenés $1 millón en el banco, lo vas a invertir, y me imagino que vas a vivir mejor que con esos $1.500 que te terminan sobrando, los que yo llamé ¿cómo se llama? La diferencia vital, el hecho que yo tengo vitalmente una suma por encima de lo que yo necesito para los gastos. Pero además todos los precios van a bajar, todos los commodities van a bajar. En este momento los commodities ya están utilizando las minas de cobre, incluso la agricultura, está consiguiendo por hectárea mucho más de lo que se consiguió hoy. Es decir, todos los commodities van a bajar y por lo tanto los gastos de las familias van a bajar. Por eso te quedan esos 1.500, no solamente por lo que repartís, sino porque las cosas van a seguir bajando. Hola Muki, ¿cómo estás? Fede acá. Sí, creo que hablo mucho con lo que discutíamos en otros programas, que básicamente traje un informe de Morgan Stanley que hablaba de cuánto podía aumentar si agarraban las 1.000 empresas más grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos y automatizar el 50% de los trabajos, podían aumentar las ganancias por acción en más o menos 17%. Pero ¿cómo vos ves? Te pregunto porque sos más experto que yo. ¿Cómo ves, o sea, más allá de que te den un dividendo universal, el tema del propósito del ser humano, ¿no? Entonces yo arranqué mi carrera queriendo ser banquero de inversión porque estaba enamorado del dinero, ¿no? Básicamente, pero a la mitad del camino me di cuenta que mi propósito era otro. Yo creo que la inteligencia artificial te va a ayudar a llegar a ese propósito más rápido. O sea, lo veo como un positivo, no como un negativo. ¿Se entiende? Sí, a ver, yo, a diferencia, hay un tema filosófico que vos dijiste, ¿cuál es el propósito? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito, creo que nacemos, sufrimos y nos morimos, y esa es toda la historia, y en el medio no hay nada. Pero si vos querés conseguir algo, la pregunta es ¿para qué? ¿Sí? Si vos querés, el otro día me preguntó un chico joven, ¿qué puedo estudiar? Le dije, ¿qué te gusta estudiar? Claro. No, yo porque quiero ser ingeniero, no, ¿qué querés ser? ¿Qué te gusta? Me dijo pescar, bueno, anda a estudiar pesca. Digo, pero no voy a vivir de eso. No, eso se terminó. De tu trabajo no vas a vivir. Mejor que hagas algo que te gusta, algo que claro. te gusta hacer. Es precisamente lo que está... La inteligencia artificial ayuda hoy ya para eso. ¿Sí? La gente habla con la inteligencia artificial para poder conseguir determinadas cosas que antes no se le hubiera ocurrido que podía conseguirlas. Pero estamos en este momento en la cultura, ¿sí? Este es el punto de quiebra. Tránsito. Sí. ¿Puedo aportar una porción a esto sobre los trabajos, además de para ganar plata, son para aprender a hacer las cosas, porque cuando salís de la facultad sabés sabés la teoría, pero te terminás de formar trabajando. Y la experiencia, lo que hablábamos antes sobre no es solo hacer 1, 2 o 3 veces, y es enfrentarse muchas veces con la misma dificultad y a partir de eso resolverlo. Si te lo resuelve una máquina, vamos a estar en el futuro frente a una generación de gente que se formó sin el trabajo. ¿Formarse para qué? Nosotros estudiamos para poder mantenernos, no estudiamos por otro motivo, el 90% de la gente, el 95%. Yo estudié Derecho y yo estudié para ser abogado, para vivir de mi abogacía. Eventualmente hice otras cosas, pero eso fue el motivo que yo estudié. Todo el sistema universitario tiene que desaparecer como es hoy porque está dirigido hacia el trabajo. Es decir, toda la educación va a cambiar. Todo esto, pero, a ver, esto es el lado colateral de la historia. Pero lo importante es que la Argentina hoy tiene, ¿cuánto? 36% de pobreza, pasa de 36 a 0. Y sin que vos te pongan una mano en el bolsillo.
Esto es lo genial de la historia, porque es muy fácil agarrar y sacar la plata al otro para dársela a este. Eso es, ya conocemos el sistema y no funciona. Pero acá todo lo que trae es eficiencia, un nivel tan grande de eficiencia. Imagínate los empleados públicos. Vos no podés echar a un empleado público por varios motivos, entre otros legales. Pero si vos le ofreces a la gente, escúchame, en vez de trabajar hoy con el sueldo que vos tenés, a tu familia le doy $2.650, el tipo me da la mano, chau, ¿a dónde me voy? Y se van todos. ¿Y vos entendés los niveles de eficiencia que va a tener el Estado? ¿Vos entendés también de trazabilidad y de auditoría? Todo claro. Todo. Y la construcción. La gente va a tener dinero, todo el mundo, les van a dar préstamos hipotecarios. La gente va a poder tener su casa. Estamos hablando de un cambio total, absoluto, ¿sí? Es la pandemia sin el bicho y con plata que está ahí, que lo que hay que hacer es ir a buscarla, ¿sí? No es que tenés que ir a sacarla de algún lado. Esto está ahí, esto está funcionando hoy, no tenemos que pensar para dentro de 10 años. Esto se puede implementar hoy en Argentina, hoy. Muki, lo verías, justo lo estábamos hablando antes de empezar el programa, pero lo de la inteligencia artificial, que cada vez me apasiona más, lo veo como si yo estuviese sentado hoy en 1998 y me dijeran, vos en 10, 15 años, todo va a pasar en tu teléfono. No te lo imaginabas. Y hoy no te imaginas viviendo sin tu teléfono. Esto es como la segunda ola de innovación, todavía más potente todavía, que estamos recién en la curva chiquita, creo. Bueno, y si hablamos del teléfono, el teléfono como lo conocemos hoy va a desaparecer y muy rápido. El teléfono va a tener un solo app. Vos vas a tener tu agente y se terminó. No vas a tener que hacer más nada. No hay más apps, no hay buscar, no hay traer. Eso solamente, solo eso, el fin del contacto entre vos y la decisión económica va a cambiar las cosas. Leí un artículo que tomar la decisión económica va a ser la gente. I'm sorry, perdón. No, está bien. Leí un artículo que escribiste sobre cómo unos detectores de palabras o de la mente, de reacciones, y eso iba a impactar ¿Podés explayarte en eso? ¿Podés contar un poquito de ese artículo que fue muy interesante? Primero, gracias por contar un artículo mío. ¿Viste que alguien lo leyó? Un lector, encontraste un lector. No sabíamos quién era. Finalmente, sí. ¿Viste? Quizás le podés darle vender el libro también a él, ¿no? El que lee. La historia es esto. Hicieron una prueba y pegaron a una persona, le pegaron acá una pegatina especial que le permitía recibir información del cerebro, cuando el cerebro se activaba y cuando no. Y lo que encontraron era que la gente, en general, durante el día, sonambulea, ¿sí? Está en otra, aún en el trabajo mismo. Y esto permite saber cuánto tiempo realmente pasa la gente trabajando, ¿sí? Y cuánto tiempo la gente piensa en otra cosa, ¿sí? Mira internet o está en babia. Eso era bueno para poder manejar a la gente de trabajo, para poder conseguir que la gente trabaje las 8 horas que tienen que trabajar. Por supuesto que esto lleva mucho más lejos que eso. Pero como no va a haber trabajo, lo de la pegatina es interesante, pero no va a haber trabajo. Así que no va a haber necesidad de medir a la gente en cuanto qué hace el tiempo que trabaja. Bueno, no sé si sabes, pero no sé, me imagino que lo sabes, pero la compañía Huawei hace como 3 meses lanzó su primer fábrica que escupe en un teléfono inteligente por minuto con las luces apagadas sin un solo humano dentro de la planta. Creo que está en Guangzhou. Esto es mentira de China. Esto es mentira de China. Okay. Lo leí creo que en Bloomberg. Los chinos se dedican a una sola cosa, a mentir. Porque a fabricar no le va muy bien. Todas las cosas de ella que vos... Huawei, todo lo que viene de Huawei, lo que viene de China, olvídate, es todo propaganda. Lo contaron, primero que lo contaron varias veces ya, cada vez de nuevo, ¿sí? Bueno, vos vos nos dedicaste un programa a Deep, inteligencia, que parecía que iba a romper todo y no aparece más en un diario, no sé, se terminó. DeepSeek perdió el 50% de sus de la gente que lo usaba en los últimos 2 meses. No existe DeepSeek. DeepSeek es otra mentira china. Y ahora tienen la nueva... Bueno, los autos son buenos. Hay autos que son buenos. ¿Cómo? Hay autos que son buenos. Hay cosas que fabrican que están bien. Yo no dije que los chinos no saben fabricar algunas cosas. Yo solo digo que en la punta de la tecnología no están. Ni siquiera en inteligencia artificial. Tienen chips.
Simplemente no tienen los chips necesarios, aunque afanen aquí y allá un chip, y lo usan a veces, como hicieron con DeepSeek, no les sirve, esto no es escalable. Ellos mismos hacen unos chips, anunció Huawei que hace unos chips increíbles y que son mejores que los de Nvidia. Y cuando le pidieron que quieren verlo funcionar, no. no estaban en Hong Kong, hubo una feria, y había 2, 3 periodistas que quisieron, mostrámelo, nada, si no tienen nada, están desesperados, se quedaron sin inteligencia artificial y cuentan cuentos. Esta es la especialidad de ellos. Muki, toda la plata que vos decías que se ahorra y que eso le va a dar productividad al mundo y que va a permitir pagar, no sé, un salario universal o una jubilación, seríamos todos ñoquis finalmente oficiales y en blanco. Alguien la va a ganar, y estas que son 5 compañías, Nvidia, las 5 o 6 compañías, pero los que las dirigen también se van a quedar sin laburo por lo que vos decís, con lo cual vamos a ver cómo es ese proceso, quién es el que ahorra la plata que va a ganar y que nos va a distribuir. Pero una cosa es el dueño y otra cosa es el que trabaja, ¿sí? Los dueños, vos tenés tu casa, no vas a perder tu casa, sabes hacer tu casa y va a querer alquilar, la vas a alquilar. Vas a tener un extra de income o vas a invertir en algo. Me imagino que Nvidia va a seguir teniendo a su gran jefe, Eric Huang, mientras haga ganar mucha plata. Pero él no es el problema, el sueldo de él. Estamos hablando del 95-99% de la gente que trabaja abajo. También los políticos, a ver, el Estado argentino, toda la parte del Estado, prácticamente todo el trabajo del civil service argentino, de los empleados del Estado, es reemplazable. Yo en el modelo reemplacé solo 70%, porque tenés que tener policías y tenés que tener ejército, tenés que tener cosas que no las podés reemplazar o que el reemplazo todavía no está preparado. Cuando haya robots, por supuesto, van a ir siendo reemplazados. Pero los políticos van a seguir estando. Vos vas a seguir eligiendo, vas a seguir votando. Lo que va a pasar es algo curioso, porque las compañías van a pagar más impuestos, todas. ¿Por qué? Por más ganancias. Como no tienen empleo. ¿Cómo? Más ganancias, ¿no? Van a tener mejores márgenes, más net income. Claro, va más net income, van a tener que pagar más impuestos y ellos van a pagar más impuestos. Y fíjate qué interesante. Dicen los americanos, no taxation without representation. Dijeron en 1700, sí. No impuestos sin representación. Pero mira lo que nos va a pasar a nosotros. Todos vamos a votar un gobierno, pero nosotros no pagamos los impuestos. Los paga otro. En algún momento las compañías van a querer tener algún tipo de senado o algo en un lugar donde ellos puedan parar los gastos, para que el Estado no gaste más de lo que ellos quieren. Así que sí, nos vamos hacia un mundo en donde las compañías van a ser muy importantes y además todo converge en las grandes. Google se va a quedar con todos los negocios que se pueda quedar, Amazon se va a quedar, si puede, con todos los negocios que se pueda quedar, y así, ¿sí? Las grandes, Microsoft, etcétera. Y esto es hacia dónde vamos, en donde hay también una reconcentración. Lo hablamos una vez en uno de nuestros podcasts, Sucho, cuando hablamos del tema de que no tienen sentido los startups. Se terminó el negocio de los startups. Bueno, ¿sí? Altman dijo eso, ¿no? El de ChatGPT dijo. Así es, Altman lo repitió hace poco, sí. Bueno, yo dije acá, no vamos a quedar sin... yo lo dije acá, Muki, no sé si estás de acuerdo, pero creo que lo dije hace como un par de meses, que van a haber varias compañías de una sola persona que van a valer más de $1 billón en un futuro no muy lejano. Sí, que tenga la gente autónomo y logren hacer cosas que antes necesitaban 500 personas. ¿El próximo unicornio será un agente? No van a haber unicornios. Se terminaron los unicornios. Todo lo van a hacer las compañías mismas. Google toma una idea, que otro hace en un startup, a menos que tenga una patente. Solo la propiedad intelectual puede dar algún tipo de defensa a otras compañías. A eso me refería, exacto. Todo esto que estás diciendo referido a Argentina, lo podrías replicar con respecto a México, Zambia o lo que sea. Todas consideraciones universales. Todos se puede replicar en todos lados. En la Argentina simplemente tengo los números y conozco, creo conocer un poco más el caso, pero más que todo, viste, cada día que pasa, ¿por qué tiene que haber 36% de pobres en la Argentina? ¿Por qué? Porque no queremos implementar una tecnología que es inevitable y que vamos a tener que implementar igual. Mejor hagámoslo antes que después, porque lo van a implementar probablemente Estonia, Luxemburgo, los países que son siempre adelantados en estas cosas. Más innovadores, sí. Los más innovadores. Pero Argentina lo podría implementar. Es una lástima
que la gente, que siga habiendo pobreza, que siga, y ojo que yo no hablo de desigualdad, a mí la desigualdad no me interesa. A mí me interesa que no haya, que la gente tenga para vivir bien, pero con algo que ya está. No tenemos que hacer nada, simplemente transformar las cosas más rápido, con el material que existe hoy, y eso ni hablar de todo lo que la AFIP podría recaudar de toda la plata negra que hay dando vuelta, que ellos podrían hacerlo hoy, porque la inteligencia artificial lo permite hacer. Ya hoy lo permite, y de hecho muchas AFIPs en el mundo, no sé si se llaman AFIPs, ahora cómo se llama, DGI de vuelta. Arca. Arca. Hay varias arcas en el mundo que ya lo implementaron. Singapur es uno de ellos, Estados Unidos lo implementó, Suiza, hay muchos países que ya lo implementaron y están recaudando el doble o el triple de lo que recaudaban antes. Bueno, inclusive Brasil sin inteligencia artificial, como ya tiene no existen casi los billetes en Brasil, porque el Banco Central lanzó una red de pagos que se llama Pix y la recaudación ha aumentado de manera considerable porque no hay negreo, básicamente, casi. Sí, va a desaparecer. A ver, los que no van a desaparecer son los criminales. Esto hay que entender. ¿Sí? Ese es el otro capítulo. Los criminales van a seguir estando ahí y van a seguir siendo un desafío. Pero la inteligencia artificial... No, preparémonos porque también van a tener una tecnología... Bueno, lo que nos está pasando a todos en las redes, ¿no? Que lo que digo siempre, que usan las fotos... Lo que pasa que ahora con la gente con más tiempo libre quizás se dedique a comprar y vender activos y tengas esas recomendaciones que es todo falopa, que es todo mentira. Nadie recomendaría así de esa manera por una red social. Sí, pero esto y si lo hace, por supuesto, pero esto es parte del cómo se reinventa el crimen. Siempre se va a los criminales son criminales, no, por supuesto va a desaparecer. Si existe, y si es así, yo no estoy seguro socialmente, pero los que dicen que la gente que roba por necesidad, yo no estoy tan convencido que hay gente que roba por necesidad o que hay un número importante de gente que roba por necesidad. En todo caso, vos no robás televisión. En todo caso, vos robás un sándwich por necesidad, no un televisor. Claro. Sí, es cierto. Obvio. Es cierto. Quiere decir que los televisores hay que seguir encadenándolos en casa. No, pero vos viste, cuando vos tenés estas revueltas populares, la hípera, cosas por el estilo, aparece un tipo y se lleva, no sé, un pedazo de queso, vos decís, bueno, pobre. Y después aparecen los otros que se llevan la licuadora, se llevan esto. Y uno de los testimonios más dramáticos, que yo recuerdo de la hípera del 89, era un señor que tenía un pequeño supermercado, que a la mañana tuvo un día normal y a la tarde los vecinos lo asaltaron. Los tipos con los cuales había convivido, que les había vendido, una cosa de loco. Bueno, la última que te tiro por ahí para que pienses, Muki, que a mí me llamó profundamente la atención porque obviamente tengo amigos banqueros de inversión, pero es que les prohíben usar inteligencia artificial a los banqueros. O sea, es como tenés una solución al alcance de tu mano, pero usás, a gas en vez de a nafta. ¿Y por qué? Sí, no lo sé. Un tema de privacidad, pero es muy loco, no los dejan usar. Vos puedes hacer un F1 hoy, le decís al ChatGPT, haceme el F1 de esta startup, y en un minuto te hace lo que hace un ejército de 50 tipos. ¿O no? ¿O me equivoco? No, sí, así es, exactamente así. Pero los bancos de inversión están usando ya algunos inteligencia artificial. Hay fondos manejados por la inteligencia artificial. Claro. Es decir, fondos gigantes de inversión en inteligencia artificial están manejados por la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero me parecía un poco contraintuitivo. No voy a nombrar el banco, pero ¿cómo es el no tema? Entendía muy bien. Muki, perdón la pregunta ingenua. Yo con Muki tengo un trato que él me deja hacer una pregunta tonta por vez y la voy a cumplir ahora, Muki. La voy a hacer. ¿Qué pasa con tu intimidad? Viste que si yo le pregunto a ChatGPT todo de mí, ya sabe un montón de mí por cómo le pregunto. Y si vos le preguntás de mí, va a revelar cosas mías que yo le conté a... No hay secreto profesional, ¿no? El miedo de que si yo pongo, no sé, pregunto todo el tiempo, le pregunto de mí, el tipo me conoce perfecto, me da soluciones y después vas vos, che, ¿qué onda este pibe? Y te cuenta todos mis secretos. Pero así no funciona hoy. La inteligencia artificial no aprende de las conversaciones con vos, aprende solamente para hablar con vos. No va a la base de datos eso, porque como la información puede no ser buena, no tienen en qué lugar de los pesos poner la inteligencia. Pesos quiere decir cuánta importancia, cuál validez o cuánta veracidad tiene. No, el material que vos le decís a la inteligencia artificial, no dije que no es hackeable, pero tampoco es... Y además, viste como los mails. Che, alguien me estará leyendo los mails. Hay 3 trillones de mails. ¿Quién te va a leer tu mail? ¿Sí? Claro. Hay también un problema de estadística, ¿no? Muki, qué lindo conversar contigo.
Gracias, Muki. Es siempre un placer. Gracias, un saludo. Adiós, profesor de Pablo. Un placer como siempre. Mi querido amigo, sufriendo en Francia. Bueno, cuando no des más, volvé para acá. Chao. Chao. Bueno, te toca trabajar ahora, después de esto. Bueno, sí, es un buen gancho para hablar un poquito de los ganadores del trimestre, los que quedaron en el medio, y después voy a mostrar un grafiquito interesante que muestra cómo ha crecido la inversión en inteligencia artificial. Pero bueno, empezando por el principio, empezando con Apple. Bueno, Apple reportó la semana pasada ingresos 94.000 millones, superó expectativas. El impulso fue muy fuerte de los iPhones, Macs y servicios, con lo cual todavía hay espacio para vender iPhones, aunque no lo crean. Alphabet y Google también, 96.400 millones de dólares de ingresos, con un crecimiento de 19% en los ingresos. Empujado, ¿por qué? Por los servicios de la nube y por su alianza ¿con quién? Con OpenAI, y el mercado lo premió. Y después tenemos también otro ganador grande que fue Meta o Facebook, que tuvo ingresos de casi 50.000 millones de dólares, con ganancias por acción de $7 con 44 centavos versus a los 5,88 esperados, y eso fue porque básicamente el planeta Tierra lo tiene como usuarios activos. Tuvieron usuarios activos, 3.480 millones de personas usan Meta o cualquier servicio de Meta vía WhatsApp o Instagram o lo que sea. Las acciones subieron 10%. ¿Estos tres ejemplos son puro mercado o hay algún acuerdo con algún gobierno? No, yo creo que los inversores empiezan a dar cuenta dónde están los ganadores y los que tienen la palanca para apalancarse en la inteligencia artificial, y el mercado los está premiando. Y está cada vez dándole más preponderancia al futuro, ¿no? También, porque si vemos el contexto global, macroeconómico, político, no es tan favorable. Yo pensaría que las acciones tenderían a bajar. Ahora, una pregunta. Entiendo lo de Apple, pero también lo escucho a Muki. Eso para vos, ¿eh? Las acciones tenderían a bajar y están subiendo. Explique, doctor. Justo, mira, iba a hablar de cara al futuro. Yo lo escucho a Muki, te escucho a vos, y no me dan ganas de tener una empresa que produce teléfonos o que produce aplicaciones, porque creo que en el futuro, después te quiero dar otro tema a vos, que son lo de los lentes, porque esto de que puedo copiarme con los lentes, del tema de los exámenes, que es como profesor, pero no quiero mezclar temas. El segundo punto, también yo creo que, por ejemplo, me pasa a mí, en lo personal, la pérdida de credibilidad sobre ciertas redes sociales, porque yo puedo publicitar, comprate estas 2 zapatillas que valen un precio irrisorio, y es mentira, no existe ese precio. Vos depositas la plata, no hay control, y vos ves que a esas empresas le pagan la publicidad, sí, pero hay un montón de gente que cae. Sí, tipo, sí. Se ve que estoy enojado por lo que me están haciendo, toda esa historia, pero hay de todo, hay tipo mueblería. Te comprás esta cama y es un precio loco, y decís, bueno. Anotate, claro. Entonces, pero por eso también voy a perder la credibilidad en eso, yo ya no quiero entrar, yo ya no me da no sé qué. Pero por eso es que, fíjate, a los que somos más viejos, ¿no? Pero cuando arrancó Facebook, el primer Facebook, no tenías herramientas de pagos, no tenías herramientas de logística, no tenías nada, entonces la propensidad al fraude era mucho mayor. Hoy vos tenés por Instagram, no sé, por ejemplo, una herramienta de e-commerce en algunos países donde controlan el pago, controlan el envío, entonces la probabilidad de fraude, por lo menos en lo que es comercio electrónico, se empieza a mitigar. O si compraras directamente en Argentina no estaría sucediendo. En Argentina no estaría sucediendo, pero digo, creo que a medida que se va mezclando, esto es lo que se llama el comercio social, social commerce, que es una tendencia muy grande en el mundo, ¿no? Pero es interesante, porque yo hoy diría, si puedo aconsejar algo, no compre nada que esté publicitado en esas redes sociales, porque el 90%... Salvo que venga de alguien que vos confíes, ¿no? Pero ponen fotos de personas y te ponen el nombre. Sí, dice, pero si no tiene el tilde azul, ya sería una marca, ¿no? Digo, no compraría si no tiene el tilde azul, porque el tilde azul viene de la mano de toda esta investigación que hacen las redes sociales para ver si sos quien sos. Bueno, pero yo, por ejemplo, tengo una con tilde azul, hay otro que puso mi nombre, que no tiene tilde azul y tiene como 140.000 seguidores y también te ofrece cosas y no tiene. Y al lado está el mío con tilde azul, pero no sé, la gente entra. Claro, es un problema de la gente, pero no sé qué hacer ya. Claro, creo que es un problema que se va a ir solucionando con el tiempo, pero también pasa por la educación del usuario. Bueno, que ¿no? Para empezar, Damián Dipache, que le pasó, me contaba el otro día. Bueno, me callo, porque no sé si puedo... No, ya lo dijiste, ahora... No, bueno, olvídense, parte... Hay uno que le abrieron una cuenta en TikTok y es otro, y tiene, como él arrancó más tarde porque no tenía,
este tenía más seguidores que él, entonces no le creen que el otro era verdad, pero él no tenía, empezó más tarde y hace ofrecimientos. O sea, si vos decís, bueno, subí video, no pasa nada, pero después te mandan mensaje privado, che, me estás siguiendo, mirá, tengo este consejo para darte. Sí, bueno, inclusive las estafas por WhatsApp existen, ¿no? Entonces, creo que es como todo, es como si usas una pistola para cazar, seguramente sea bueno, si lo usas para matar a alguien, seguramente sea malo. No queda otra que la batalla cultural de prevenir al usuario. Y educar al usuario, ¿no? Bueno, por eso yo creo que le va a hacer perder credibilidad a las redes sociales si no hacen algo. Porque yo lo que tengo que decir es, no compre nada que lean por ahí, porque qué sé yo que es bueno o malo. Ni siquiera con la cara de ninguno de nosotros, ni con la voz de ninguno de nosotros. Pero ¿quién puede hacer algo? Pues si alguien tiene que hacer algo, ¿quién puede hacer algo? Sí, yo supongo que si yo te estoy aceptando la publicidad y estás pagando, y vos lo denunciás. Ok. Vos lo denunciás, decís, esto es trucho. Te estoy escribiendo yo, que está mi nombre, que me tenés tildado, que esto es trucho. Y te dice, no tenemos ningún motivo para... Sí, es un gris hoy. Es un gris. Pero, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, creo que es un dato impresionante que básicamente casi todas las personas del planeta Tierra lo tiene a Meta como usuario activo. Es impresionante. Nunca había algo así. ¿Para qué debo decir? Que cuando llamo los bajan, o sea, me dan bola, no es que y bueno, pero no depende de ellos, depende del motor de Estados Unidos, ni siquiera depende de acá. Pero yo creo que a medida que se sofistique eso, vas a tener un agente autónomo que va a ir bajando todas esas cuentas con mayor escala. Porque esto es un proceso también de aprendizaje de ellos, ¿no? No existían las redes sociales hace 20 años, ni el comercio social. Entonces es un proceso también de aprendizaje y de ir adaptando y pivoteando, como todas las compañías tecnológicas. La lucha entre la joda y los controles es eterna y va a ser. Y va a seguir siendo. Sí, sí. Paul Volcker, cuando era titular del FED, contó en un libro de memoria, decía, me voy a dormir cada noche diciendo a ver qué cagada se van a mandar los muchachos del sistema financiero esta noche, a ver qué puedo hacer mañana. Es una pulseada continua. Que va a seguir en todo, creo, ¿no? Lamentablemente. Es la vida, la verdad que es la vida. Pasaba en todos lados, como decía Muki, criminales ahí. En todo. Más sofisticados también. Bueno, yo te interrumpí. Perdón. No, y un poco para cerrar, si me quieren mostrar la imagen, la primera, básicamente para cerrar un poco, básicamente el 82% de las empresas del S&P 500 la semana pasada superaron expectativas en ganancias, y básicamente mucho de esto fue impulsado por compañías que están invirtiendo fuerte en la inteligencia artificial, y me llamó mucho la atención este gráfico muestra en la línea verde el crecimiento de la construcción de oficinas, y en la línea amarilla es la construcción de centros de datos, y la línea punteada blanca es cuando se lanzó ChatGPT. Solamente aprecien la verticalidad de esa línea, ¿no? Tu ejemplo 2, 4, 8, 10. Entonces, o sea, esto es una realidad, y como decía Muki, cada vez se va a hacer más difícil ignorarlo, ¿no? Y a mí me rompió la cabeza este gráfico porque te lo pone, ahí en el lanzamiento de ChatGPT, ahí es donde explota la inversión en centros de datos, y la inversión en centros de oficinas cae estrepitosamente. Mira, te voy a contar un ejemplo. El otro día, hablando con una persona que tiene hotel, y no la están pasando bien. Los hoteles, menos ocupación. Y me dice, pero no todo es de corto plazo, coyuntural. Hay algo que tenemos que enfrentar que es de largo plazo. Gran parte del turismo que teníamos antes era corporativo. Vos viajabas por el mundo, vos presentabas y viajabas por el mundo. Ahora, hacemos un Zoom y vos tenías un cuarto de hotel. Bueno, vos te la pasaste viajando, representando una compañía. Pero increíble ese ejemplo. En la primera fase de mi vida, sí, en Mercado Libre, porque no había existido COVID, ¿no? Entonces viajaba 2 veces por mes a Estados Unidos, una vez cada 3 meses a Europa. Ahora, cuando me fui a trabajar a Nubank, en el medio de COVID, que fue la razón que, como me dejaron quedarme en Argentina, me quedé, el roadshow entero de 3 semanas lo hice sentado en la silla de mi casa. Me levantaba a las 6 de la mañana, arrancábamos con los pibes en Asia, después pasábamos por el Oriente Medio, África, Europa y Latinoamérica, y terminábamos en California a las 10 de la noche. Todo desde la silla de mi casa. 3 semanas de roadshow. Bueno, eso es, para la compañía fue un ahorro fenomenal. Fenomenal, pero una pérdida para los hoteles. Pero los hoteles, claro, antes se perdía, porque a vos eso te lo pagaba la compañía, comías, no tenías tiempo, comías en el hotel, claro. Comías y gastabas. No, y gastabas, sí, room service, esto, lo otro. Chucho, eso fue particularmente severo con esos mega hoteles, miles de habitaciones al lado de los aeropuertos. ¿A quién se le ocurre hacer turismo al lado de un aeropuerto? A nadie. Era la demanda corporativa. Claro. Entonces vos decías,
un conglomerado, traemos a todos los ejecutivos del mundo y para no hacerle perder tiempo, no entran a la ciudad, nada, bajan del aeropuerto y se vuelven. Esos tipos sonaron. Sí, tal cual. Es más, hoy Si le pudiera poner rueditas a esos hoteles y los llevas a las cataratas del Iguazú, o eso otro sería cantar. Son inmuebles. Y pueden aplaudir. Y esa demanda no va a volver, es muy cierto. O sea, creo que es como una ola que claro, se quedó. Pero ese gráfico es fantástico. Es fantástico. Además lo interesante es que le pusiste fecha. Sí, mirá, es ahora, mirá, es vertical. Notable. Me rompió la cabeza este gráfico, lo vi en el fin de semana cuando estaba preparando el programa, me rompió la cabeza realmente, es una cosa de locos. Muy buen laburo. El que lo vio, ¿terminaste tu gráfico? Sí, señor. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, miren, voy a mostrarlo primero y voy a recordar que es un dibujo en homenaje a la revista Mad, que tenía esta sección que se llamaba La Dobladita, pero en este caso está en Santoro Donoso que dice: lo seduce la palanca, mantiene su renta fija, no le da miedo a fundirse, maneja una cuenta trucha. Pero si doblamos así, dice, muy bueno. Muy la manija no se mancha. Muy bueno. Muy bueno. Qué bárbaro. Qué programa hoy, me vinieron todos estudiados. Todos preparados, Hablando de estudiar, nos quedó este tema, profe, los anteojos para copiarse, exámenes de nuevo. Termino muy rápidamente con, primero, una experiencia personal como alumno y después lo que yo creo que están armando un batifón donde no hay tal. Comercial de Ramos, 1956, primer año, historia. Profesor José Farga. Termina el primer trimestre, saca una hoja alumno, prueba. Y el viejo, claro, la edad que yo tenía en ese momento eran todos viejos. Abre el diario así, diario grande, se pone a leer. Entonces escribimos y lo piola, sacaron el libro, copiar. Bueno, el viejo se lleva toda la prueba y vuelve a la semana. 6 de 40, le había puesto 10. Los 6, venga para acá. Los 6 y nos hizo preguntas. Yo había estudiado, yo tenía 10, pero había estudiado. Entonces yo me váyase, y lo pierde, ¡ping! Lo bochó y siguió con el curso. ¿A dónde voy? No hay que hacer una tragedia de esto. Está bien, fue un papelón. No hay que, yo a los alumnos, cuando tengo que empezar el examen, le digo: mire, muchachos, pis y caca ahora. Son exámenes escritos. Si usted tiene, lo lamento mucho, entrega, se va y chao, etcétera, etcétera. Básicamente, vos le tenés que decir a los tipos que sacaron, creo, 86 puntos o más, vuelva. Yo te lo digo como profe. Yo me siento a charlar con un alumno, en 10 minutos me di cuenta si el tipo sabe o no, o si se copió. No es una tragedia ni cosa por el estilo, con lo cual no hagamos el despelote, no, que la vertiginosidad, que el estrés, no jodan, viejo. Es un profesor, si viene un alumno que sabe pero está nervioso, es suficientemente canchero para en el primer minuto decirte que cuadros o empezar con una pregunta fácil. Es muy sencillo. Vos preguntás una pregunta, imagínate, cuarto año en la universidad, le digo: a ver, hace una curva de demanda. Es fácil. Y ahí el tipo va entrando, digamos, y si no sabe, a los 10 minutos lo rajas. ¿Sabes que me pasaba algo muy interesante, profe? Ahora que lo decís, cuando rendí examen, si la primera pregunta, y me pasó en el CFA también, si la primera pregunta la sabía, es como que entraba en un circuito positivo. Lógico. Pero si la primera pregunta no la sabía, me empezaba a poner todo paranoico y seguramente me iba mal. Muy loco eso. Pero por eso, si vos estás conversando, es para chequear, estás conversando, entonces tranquilízate. Muy pocas veces, porque me conocen, integré paneles de tesis doctorales, cosas así. Cuando el alumno se presenta para defender una tesis doctoral, primero, el documento ya lo leíste, ya le hiciste comentarios. Segundo, viene con la novia o el novio, el padre, el perro, la sidra o el champán, y él pretende hablar 45 minutos de un tema que lo sabe mejor que vos, que es un aburrimiento total. Entonces conmigo no. Digo: vení, pibe, ya aprobaste, ya está. ¿No? Aprobaste, ya está. Conversemos. De este tema vos sabés más que yo. Enséñame algo, así me sirve. Wow. Le parece tan heterodoxo que no me invitan, pero en realidad... Los invitás a que se suelten. Pero claro, la defensa tiene que ser una conversación, no es el tipo...
A ver, repetime el Porque examen. ya lo leíste previamente. Ya lo leí, te salí de comentarios. Digo, somos colegas, flaco. Entonces, tengamos una conversación. Claro, lógico. Bueno, las reuniones más ricas que tuve con inversores eran así. No eran transaccionales. Digo, dame el margen de no sé qué, o cuánto fue el margen, no sé cuánto. Eran conversaciones que fluían. Y esos eran, casualmente, eran los inversores que miraban a largo plazo. Llevando, viento a mi molino, el punto que vos decías de que cuando arrancás bien te va bárbaro, bueno, en el mercado financiero se llama tendencia. Ahí está. ¿No? Que es la tendencia que uno lleva. Profe, para Usted cerrar... me ha conmovido molinos de viento, porque yo estaba pensando agua para su molino, porque también... Está muy bien. Mueven con agua. Sí, pero viste usted, que nos revolucionamos. Lo Ahora, felicito. el ChatGPT me dijo que tengo que decir. Trajiste un libro verde. ¿Qué es? Pero es genial, porque, mira, hoy a la tarde me llama un periodista. Sí, ¿pero qué hablaste con el presidente del libro de Malon Zurruil? Yo qué sé. Y me escribe otro economista que dice lo mismo. Entonces dije, pinchemos globo. Ya no me acuerdo, pero no importa. Voy a mostrar este libro. Este libro dice: La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino. Richard Malon y Juan Zurruil. Estamos hablando de un libro publicado en 1973, donde me puse a ver en la editorial Morortu, donde los directores de la Biblioteca de Economía eran Arturo Meyer y papá. Este libro, lo mismo que los escritos de Adolfo Canitrot, son para mí... Tu viejo no sabía eso, tu viejo era profesor de... No. Bueno, no, estos son los trabajos pioneros que meten la política económica dentro de un contexto político. Hoy es una obviedad lo que estoy diciendo, no en aquella época. Yo no me canso de decir, yo leía a Maquiavelo de grande. Y ahora, bueno, entonces ya no me acuerdo que hablé con el presidente y cosas por el estilo, pero en todo caso vos te das cuenta que si vos le llegas a decir hoy al presidente argentino, mirá, Javier, la política económica es parte de la política, el tipo te va a mirar y decir, papá, a mí me venís a decir si estoy todo el día negociando con esto. Así que bueno, ese es me parece, digamos, importante el análisis. A mí me gusta decir, la técnica, la historia, la experiencia, todo ese tipo de cosas te va formando. Entonces estos libros tienen, digamos, y lo mismo los trabajos de Canitrot, la virtud de haber sido pioneros en esto que hoy ya es en buena medida un lugar común. Ahora, fíjate, espero no decir una barbaridad, pero ¿cuán cierto es lo que decís? Que la academia no te garantiza buenos resultados en la práctica, que muchos de los que escribieron estos libros fabulosos, cuando fueron ministros no pudieron cambiar la realidad. Bueno, que no o que un ministro, me acuerdo de, no sé, Cavallo, con Menem hizo una gestión y con De la Rúa otra. Mirá lo que depende de la política. No. El caso Cavallo es de libro texto, porque evidentemente que vos tenés la misma persona que tanto, con dos caracteres diferentes desde el punto de vista del presidente y consiguientemente poder político también, digamos así, distinto. Es muy interesante lo que vos decís, la parte de la academia. Henry Kissinger, un discípulo mío, no sé si lo tienen. Ah, ¿sí fue discípulo tuyo? Claro. Wow, tengo más admiración todavía. Kissinger va de Harvard a Washington e invita a sus colegas de la escuela de política, digamos, a conversar en Washington y termina las trompadas. Pues dicen, mire, muchachos, en la monografía que ustedes escriben, terminan las conclusiones. Acá en Washington, las conclusiones son el primer renglón, porque cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, frente a cualquier situación, haces una sola pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? No hay otra cosa. Claro. Yo a mis alumnos los entreno para decir frente a cualquier cosa, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué haría? No, siempre aparece algún alumno que te deja la pelota picando frente a algo y dice, hay que esperar que se aclare. Nunca se aclara, joven. Claro. Así que usted tiene que tomar decisiones. Le tenemos que decir, mañana, a la mañana, los tipos, vos tenés un comercio y levantás. ¿Abrís o no abrís? Abrís. ¿A qué hora? Como todos los días. ¿Y qué precios? Los de hoy. Bueno, si se te llena el boliche, a mí me gusta decir, si vos vendés un caramelo todos los días y un día 30 te vienen a comprar, prendé la radio. Claro. A ver si estos tipos saben algo que yo no sé. Claro. Pero si la radio no dice nada, sos Tarzán. Bueno, vendé, subí el precio, no sé qué vas a hacer. Y si no te aparece ninguno, capaz que revisa para abajo. Un lujo, profe, un lujo charlar con usted.
¿Algo para agregar? No. Me quedó todo un capítulo de fintechs, pero dale. ¿lo podemos hablar ahora? Habla de los perdedores. 30 segundos, porque hablaste de los ganadores. ¿Quién perdió? Empresas de publicidad los bajaron como 50%. ¿Sí? No, empresas de publicidad y empresas que no mencionaron nada sobre inteligencia artificial también. Entonces, determinante. Sí, así, por lo menos en este periodo de resultados lo fue. Pero lo que quería terminar rápido es, creo que cada vez más entramos en la etapa de la digitalización y demás, y a veces metemos en la misma bolsa el concepto fintech, y cuando uno hace doble clic dentro de ese concepto, existen las billeteras virtuales, los brokers, los adquirientes, los bancos digitales, pero no todos son igual de rentables. Y esto es sumamente importante porque a la hora de invertir uno tiene que entender esta dinámica, ¿no? Entonces, si me pueden poner el primer gráfico, es muy importante en las fintechs que venden servicios a clientes, ¿no? O sea, B2C de negocios a clientes, que hagan crédito al consumo sin garantía. ¿Por qué? Veamos acá los números. Estos son los ingresos por intereses de Nubank. O sea que de 100 que prestan, 62 les vienen en intereses. Tienen un costo para prestar esa plata de 13%. Tienen mora de 22, es decir, que se podría duplicar la mora y aún harían plata, ¿no? Y esto es sumamente importante en una fintech que hace créditos al consumo, ¿no? Ahora, mora de 22, de cada 100, 22 no pagan en términos. Sí. No, y estás yendo a la base de la pirámide. Es una pelota. Sí, pero es una pelota, pero estás prestando a la gente que nunca tuvo un préstamo. ¿Cómo? El spread es muy alto. ¿Me entendés? Es muy alto el spread. Entonces, pero a lo que voy es esto. Ahora, si nosotros miramos una fintech, ¿no? Que solo procesa pagos o que te da la habilidad de invertir, ¿no? Eso cobran de 1 a 2.5% por transacción, es decir, tienen mucho volumen, pero tienen márgenes bajos, ¿no? Y esto es una diferencia no menor, porque tienen dependencia fuerte de tasas de interés y de flujos de mercado, mientras las fintechs que ofrecen crédito tienen flujos más estables y con un potencial de escalamiento. Y si me pueden pasar la otra diapositiva, hice un pequeño análisis acá donde muestro un comparativo, ¿no? Y acá pueden ver que en el gráfico de la izquierda, ¿no? En la barra de la izquierda, las fintechs que hacen crédito al consumo sin garantía tienen unos márgenes casi del 25%, que es la barra verde, y tienen mucho menos mora. Si van al de la derecha, que tiene crédito chico, sus márgenes netos, o sea, lo que hacen menos la mora es muy chico, y los inversores y brokers no tienen nada. Entonces, ¿por qué siempre me rompo la cabeza hablando de compañías como Mercado Libre o Nubank? Es porque tienen esto embutido adentro relativo a otras que solo procesan pagos o hacen parte de las inversiones. Entonces, esto creo que esto es el corazón de lo que yo viví durante 7 años trabajando en las 2 fintechs más grandes de Latinoamérica, y este gráfico creo que lo articula muy bien porque el término fintech creo que se utiliza muy, de manera libre, pero hay todo un tema cuando haces el doble clic, ¿no? Traté de simplificar lo que más pude, pero... Brillante, lo podemos... y explayar después. Sí. Millones de gracias por todo el trabajo que te tomaste. Hice la tarea, ¿viste? Muy bueno, mucho valor agregado, Demián, muchísimas gracias. Alguien que trabaje. Sí, vos también, o sea, el que estuvo de más fui yo hoy, pero no importa. Vamos a saludar, nos vamos a despedir. Gracias por estos minutos que nos regala Neura, porque nos tomamos un poquito más de hora. Agradeciendo a la gente de SBS, a Finwin y a Superviel, que nos ayudó hoy, nos ayuda en su promoción. El lunes que viene, ¿a qué hora? Bueno, a las 7. Perdón. Creo que volvemos al horario. Okay. No sé si volvemos, no nos dijeron nada. Pero a las 7, no sé si nos quieren todavía, pero bueno. Nos reencontramos.